A todo lo largo del siglo XIX, 70 guerras civiles asolaron el país, dejando un número de muertos que todavía se ignora. Los protagonistas de estos enfrentamientos fueron siempre los mismos, los dos partidos políticos que nacieron de la Guerra de Independencia contra el Imperio Español. El Partido Liberal, federalista e influenciado por las ideas de la Revolución Francesa, y el Partido Conservador, cercano a la Iglesia Católica, partidario de un Estado fuerte y centralista. Las causas de aquellas guerras fueron siempre la tierra y el poder. El siglo XX traerá su propio rosario de calamidades: corrupción, desigualdad social, represión de Estado, miseria. Estas desgracias generaron diversos movimientos de protesta que, al ser violentamente reprimidos por el Estado, se radicalizaron, dando nacimiento a varios grupos de lucha armada. En un territorio salvaje y montañoso, estos grupos se organizaron rápidamente como guerrillas de toda índole: castristas, maoístas, marxistas prosoviéticas, partidarios de la teología de la liberación, incluso guerrillas étnicas en lo que concierne a los movimientos indígenas. En 1946, frente a una derrota electoral inminente después de 50 años de hegemonía absoluta, el Partido Conservador lanza una vasta campaña de recuperación política del país. El método es bastante simple: calumniar la oposición, el Partido Liberal, acusándolo de fraude electoral masivo, amedrentar los electores amenazándolos de muerte y expropiándolos, desencadenando una ola de violencia que llega a su paroxismo el 9 de abril de 1948. Lo que sé es que en el 9 de abril la gente se insurreccionó en el pueblo, se levantaron contra la policía y contra los conservadores, porque el muerto era un liberal y en ese pueblo la mayoría eran de liberales y no de conservadores. Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal a la presidencia, cae asesinado en Bogotá. Es la gota que rebosa la copa. La ira popular estalla incontrolable. La multitud lincha al asesino, saquea e incendia la capital. Conocida bajo el nombre genérico de la violencia, la guerra civil estalla enfrentando nuevamente conservadores y liberales hasta 1953. Una guerra que dejará un saldo de 300.000 muertos. El colombiano se convierte en el teatro de las peores atrocidades. En 10 años de guerra sin cuartel y de masacres sin nombre, el país queda desangrado, arruinado y exhausto. Temiendo que el conflicto acabe por alcanzarlos en la capital, los dirigentes liberales y conservadores fomentan un golpe de Estado encabezado por el general Rojas Pinilla, mientras ellos firman la paz en España bajo los auspicios de Francisco Franco. No desaparezcan jamás de esta Colombia inmortal, que no autoriza depredaciones ni violencias en nombre de ningún partido político. En su tratado, llamado Frente Nacional, liberales y conservadores se reparten el Estado en partes iguales, prohibiendo el acceso al poder a cualquier otro partido, creando así una forma original de partido único, discretamente totalitario. Rojas pacifica el país gracias a una amnistía incondicional para todo aquel que deponga las armas. Muchos de aquellos que la aceptan serán cínicamente ejecutados. Para consolidar la paz, incitados por los Estados Unidos, la nueva alianza se dota de un nuevo enemigo que hay que exterminar a cualquier precio: los comunistas. La amnistía de Rojas Pinilla no inspira ninguna confianza a Tiro Fijo. Seguido por una cincuentena de hombres, rehúsa entregar las armas y se interna en la jungla. Colonizan la selva virgen, cultivan la tierra y establecen una comunidad autónoma en Marquetalia, un pequeño valle en los confines de los Andes. En el Congreso de la República, conservadores y liberales denuncian la presencia de repúblicas independientes, entiéndase comunistas, en las zonas donde Tiro Fijo y sus hombres hallaron refugio. Solicitan y obtienen de los Estados Unidos varios millones de dólares para erradicar la plaga. Una empresa militar colosal se desencadena entonces contra 48 hombres en lo que supuestamente iba a ser una operación relámpago. En realidad durará varios meses y acabará dando nacimiento a la más poderosa guerrilla comunista del continente y desencadenando una guerra civil larvada que se prolonga desde entonces. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres, pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos
y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Bajo el impulso de los Estados Unidos, que temen el contagio cubano en el continente, la represión militar se instala en toda América Latina. Financiado y entrenado por el tío Sam, el ejército colombiano se especializa en la lucha interna anticomunista. La doctrina de la seguridad nacional, orquestada por Washington, se extiende por el continente como un reguero de pólvora, creando un cortejo de desapariciones, ejecuciones sumarias y torturas. Organizadas desde la Escuela de Entrenamiento Antiguerrilla de Panamá, las operaciones se siguen una tras otra bajo el siniestro label de la guerra preventiva. La guerra viene aumentando diariamente. Enardecidos por el éxito de su increíble resistencia durante la Operación Marquetalia y enriquecidos con la experiencia militar adquirida en aquel combate, Tiro Fijo y sus hombres deciden declarar a su vez la guerra total contra el Estado colombiano. Las FARC nacen así oficialmente en 1964.